Bueno, pensando por supuesto en el tiempo, se han hecho bastantes investigaciones sobre cómo las personas usan su tiempo y por supuesto la mayoría de estas investigaciones están dadas en cómo las personas usan su tiempo en las redes sociales. Y no solamente creyentes, digamos, sino personas no creyentes seculares. Empezaron a notar cómo las personas usan las redes sociales. Entonces, investigaron cuánto tiempo invierte una persona en redes sociales. Bueno, en una investigación que se hizo en 2016, así que imagínense lo que avanzó la tecnología. Si en 2 años avanza tanto, imagínense 2016. En el 2016, más del 38% de la población de Centroamérica y Caribe pasaba más de 3 horas al día en redes sociales. Piense, 3 horas al día, 4 es media jornada de trabajo. O sea, casi la mayoría de las personas, 38%, pasaba 3 horas al día conectados en redes sociales. 67,5% de este porcentaje aseguró que pasaba en redes sociales todo el tiempo. Eso Caribe y Centroamérica. En el Reino Unido, por ejemplo, en el Reino Unido dice que las personas, el 90% de las personas entre 18 y 29 años utilizaban redes sociales 387 veces por día. Bueno, se hizo una investigación usando las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, y se trataba de una proyección de, bueno, cuánto tiempo pasan las personas en redes sociales, o sea, en estas redes sociales principales. Bueno, este informe de un Seculares dice que en YouTube las personas pasan 40 minutos por día, hace 2016, 40 minutos por día en YouTube. En Facebook pasan 35 minutos, en Snapchat 25 minutos, en Instagram 15 minutos y en Twitter 1 minuto, y a mí se me ocurre que en ese tiempo no estaban los estados de WhatsApp, pero tendríamos que agregarlo en este tiempo. Así que, bueno, se hizo digamos, una proyección. Bueno, si tomo todo lo que las personas pasan en redes sociales y lo traslado a toda su vida, ¿cuánto tiempo pasan en redes sociales? Bueno, en ese tiempo, en YouTube pasarían 1 año y 10 meses. O sea, de toda tu vida pasás 1 año y 10 meses en YouTube, 1 año y 7 meses en Facebook, 1 año y 2 meses en Snapchat, 8 meses en Instagram y 18 días en Twitter. Entonces, claro, el que hizo este informe, los que hicieron este informe, se preguntaban, ¿qué podríamos hacer en todo ese tiempo? O sea, ¿qué podríamos haber hecho? Bueno, esto equivaldría a volar a la luna ida y vuelta 32 veces. O sea, todo el tiempo que pasamos en redes sociales podríamos haber ido a la luna ida y vuelta 32 veces, a recorrer la Gran Muralla China a pie 3 veces y medio, a escalar 32 veces el Monte Everest, a correr 10.000 maratones, y esto me encantó, a pasear, no sé cómo lo calcularon esto, 32.000 veces a tu perro. Bueno, por supuesto, acá no está incluido Netflix, Amazon, no está incluido la televisión, el fútbol, el mundial, ahora, nada de eso. Las películas. Y la realidad es que tal vez muchos de los que están acá, yo no soy una persona que consume muchas redes sociales, particularmente, pero pierdo mi tiempo en otra cosa. Y seguramente vos también. Y si te pones a pensar, cuando Pablo escribe esto, no había ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso, pero sin embargo Pablo tiene que decir a los efesios que deben aprovechar el tiempo, redimir el tiempo. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que Dios quiere que sus hijos no desperdicien su vida. Repito, Dios quiere que sus hijos no desperdicien sus vidas. ¿Y cómo hacen sus hijos? ¿Cómo hacemos los creyentes para no desperdiciar nuestras vidas? Bueno, vamos a ver 2 maneras. 2 maneras que te ayudarán a no desperdiciar tu vida. Y la primera manera, la primera herramienta, la primera instrucción que debes tener en cuenta para no desperdiciar tu vida es que debemos invertir nuestro tiempo para el Señor. Para no desperdiciar tu vida, debes invertir tu tiempo para el Señor. Noten conmigo, por favor, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Esto, perdón, ¿se puede tomar acá? ¿Sí?
¿sí? Repito, mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra andar, la verdad es que Pablo la usa muchísimo en toda la carta. Todos sabrán, o la mayoría, el que no, bueno, a la se entera, pero la mayoría lo sabrá cómo está estructurada la carta de Efesios, que tiene una parte teológica, capítulo 1 al 3, una parte práctica, capítulo 4 al 6, un solo imperativo, 1 al 3, un solo imperativo, 4 al 6, muchísimos imperativos, lo cual nos da la idea de que un imperativo es algo que alguien tiene que hacer, entonces nos da la idea de que debemos practicar, y capítulo 1 al 3 hay un montón de indicativos. Los indicativos indican algo, ¿no? Enseñan algo, entonces por eso nos da la idea de que 1 al 3 es algo que tenemos que saber, 4 al 6 es algo que tenemos que hacer, según lo que sabemos. Pero la palabra andar no solamente la usa en la parte práctica, que es cuanto más la usa, sino también la usa en la parte teológica. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 2, Pablo dice que en otro tiempo anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, etc. Que Dios nos salvó por gracia mediante la fe para que andemos, capítulo 2, versículo 10, andemos en buenas obras, peripateo es la palabra. En capítulo 4, versículo 1, dice que debemos andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. En capítulo 5, versículo 2, que debemos andar en amor. Capítulo 5, versículo 8, que debemos andar en luz. La idea de andar, por supuesto, es una metáfora a el estilo de vida. Cómo una persona debe vivir. ¿Cómo debe ser tu estilo de vida? Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo comienza el texto, del versículo 15, con un imperativo. Mirad, mirad. Un imperativo, una orden, un mandamiento. La palabra mirad se usa muchísimo en la Biblia, creo que 133 veces en el Nuevo Testamento, se usa muchísimo, y la realidad es que la palabra mirad puede tener la referencia a ver algo. Por ejemplo, en Juan dice que Juan el Bautista vio blepo, vio a Jesús. Bueno, simplemente es una referencia a mirar algo. Pero también, y sobre todo cuando está escrito en forma de imperativo, no es la idea solamente de ver algo, como si yo vi a fulano caminando por la calle, yo vi al auto, no, sino que la idea de mirar acá, la fuerza del imperativo es prestar mucha atención. O sea, no es, mirá, me parece que pierde la canilla. No es esa la idea, sino es mirá con atención, mirá cuidadosamente. El Señor Jesús usó mucho esta palabra y esta metáfora en el Sermón del Monte de los Olivos. Y si hacemos un paralelo, acá habla de que los días son malos, y en el Sermón del Monte de los Olivos, el Señor Jesús está enseñando sobre los últimos tiempos, y en un sentido el día malo podemos llamarlo también. Y Jesús usó mucho este mandato. Por ejemplo, en Marcos 13:5, dice que Jesús le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Bueno, la idea de mirad ahí no es solamente mirar algo, sino es mirad atentamente, tened cuidado, observad que nadie os engañe. Referencia a los últimos tiempos al anticristo. Capítulo 13, versículo 9 de Marcos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, etc. Miren, presten atención. Marcos 13, 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, presten atención. Ya se los dije. Miren, tengan cuidado, observen los tiempos. Y acá usa el verbo pegado a dos verbos más. Marcos 13:3. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. O sea que la idea es que tenés que mirar atentamente. O sea, ya el imperativo carga el texto, mirad. Pero Pablo lo carga más, porque le agrega un adverbio. No sé si lo vieron ahí. Mirad, ¿de qué manera? Un adverbio modifica un verbo. Mirad con diligencia. O sea, ya que te diga mirad es tener cuidado. Pero no solamente lo carga con el imperativo, sino le agrega un adverbio. Mirad con diligencia, mirad con cuidado, mirad diligentemente. Es la idea, dice un comentarista,
es el tipo de cuidado, este mirad con diligencia, es el tipo de cuidado que tendría un juez al investigar un caso. El tipo de cuidado que tendría un juez al investigar un caso. Imagínense un juez, le traen un caso y no toma decisiones así nomás. Examina las pruebas, mira, escucha, pregunta, está viendo, está investigando. No puede el juez simplemente decir, bueno, este tiene la razón, a este a la hoguera. No puede hacer eso. No puede. Tiene que examinar las pruebas. Bueno, hoy no queman a nadie la hoguera, creo. Pero a la cárcel, ¿no? No puede hacer eso. Tiene que detenerse, mirar, observar las pruebas. Mirar con detenimiento. Para dar una ilustración, como, no sé, acá quizás no pasa mucho, sí pasa en Buenos Aires, que salís del banco con mucha plata, nunca me ha pasado, pero salís del banco con mucha plata y ves a alguien que te está mirando. Y ves que está haciendo algo sospechoso. ¿Qué haces? Bueno, no seguís como si nada. Empezás a mirarlo. Pero no así nomás. Lo mirás a ver si está mirando. Lo mirás a ver si está mirando a otra persona. Lo mirás a ver si cuando vos vas para allá te está siguiendo. Lo mirás a ver si agarra el celular. Estás diligentemente mirando cómo se mueve. Bueno, Pablo dice que de esa manera debemos mirar, pero no a otros, sino a uno mismo. ¿Qué es lo que debemos mirar? Dice el texto. ¿No? Mirad diligentemente. ¿Qué es lo que debemos mirar con diligencia? Dice el texto. ¿Cómo andéis? Mirad diligentemente tu caminar, o podemos decirlo de otra manera, mirad diligentemente cómo estás viviendo. Es un llamado a, por un momento, como decimos acá en Argentina, parar la pelota. Parar la pelota y examinar cómo estás viviendo. Examinar por qué haces lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? Examinar cuáles son tus metas en la vida. ¿Cómo está tu madurez espiritual? ¿Cómo estabas el año pasado? ¿Y hace 2 años? ¿Y hace 5 años? ¿Cómo era tu vida y cómo es ahora? Es un llamado a dejar, porque todos hacemos eso, a dejar de vivir en piloto automático y pensar, ¿por qué vine a esta conferencia? ¿Por qué? Bueno, porque va a mi iglesia. No, está bueno, pero no es una... Si viniste solamente porque van otros, ¿para qué viniste? ¿Para comer? Bueno, sería un buen motivo, pero no sería el mejor. ¿Para qué viniste? Porque así vivimos todos. Vivimos en piloto automático y nosotros nos deslizamos cuando no estamos deteniendo y haciendo una introspección, no estamos deteniendo nuestras vidas y estamos mirando por qué hacemos lo que hacemos. Necesitamos hacerlo. Nosotros pensar por un momento cómo viven las personas en el mundo y no sé, de vuelta no sé cómo será acá, pero por lo menos en Buenos Aires, que es donde ahora estoy viviendo ahí, estoy viviendo en Santa Teresita, pero donde más viví, la gente todo el tiempo está apurada, constantemente. Todo el tiempo está corriendo. ¿Podés? No, no tengo tiempo. ¿Podés? No, no estoy muy apurado. Todos corren, pero mi pregunta es, ¿a dónde corren? Recuerdo una vez un compañero de trabajo tratando de evangelizarlo, también una persona muy ocupada, llena de actividades. Una vez le dije, te hago una pregunta, ¿vos para qué vivís? O sea, yo veo que vos haces un montón de cosas, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el objetivo en tu vida? No sé, me dijo. No, es que la verdad es que nunca lo pensé, me dijo. Pero hacía un montón de cosas. ¿Pero por qué hacía lo que hacía? Bueno, Pablo hace un llamado acá a pensar. Mirá tu vida. ¿Cómo estás viviendo? Mirá, hacé una introspección diligente, no así nomás. No, bueno, estoy bien, me comparo con, no sé, con el que menos lee la Biblia y estoy bien. No. Mirá a grandes hombres de Dios, la Biblia nos manda a hacer eso, mirá a los pastores, Hebreos 3, etc. Pero mirá tu vida y pensá cómo estás. ¿Por qué te levantás y lees la Biblia? ¿Por qué orás, como nos enseñaba Daglio? ¿Por qué venís a la iglesia?
¿Por qué haces lo que haces? O sea, ¿cuál es tu motivación? Lo triste de todo esto es que el Señor Jesús le dice a esta misma iglesia, si pensamos, esta carta fue escrita alrededor del año 60, el Señor Jesús le dice a esta misma iglesia, en el año, no sé, 90 más o menos, 90 y pico, en el libro Apocalipsis, a esta misma iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se deslizaron. Ahora, si uno mira la iglesia de Apocalipsis, de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, el Señor Jesús resalta un montón de cosas buenas. O sea, ellos han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. Y han sufrido por su causa. Y han hecho un montón de cosas. Pero en un momento dejaron de mirar. En un momento dejaron de mirar su vida. Y el Señor Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Y algunos historiadores dicen que la iglesia de Éfeso desapareció en el siglo II. Debemos estar examinando de vez en un momento, por eso digo, es precioso todo lo que recibimos acá, precioso, yo me voy sumamente alimentado físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Pero realmente necesitamos parar y examinar nuestras vidas a la luz de lo que escuchamos. Y examinar nuestra vida para ver cómo estamos viviendo. Porque puede ser que hagamos muchísimas cosas buenas, vamos a decir así las cosas buenas como venir a la iglesia o lo que sea, pero que cuando llegue al final de nuestra vida nos demos cuenta que no hicimos nada que valga la pena realmente. No hicimos nada que valga la pena. Puede ser que llegue al final de nuestra vida y nos demos cuenta que todo lo que hicimos se quedó en la tumba. Que hice dinero, como nos enseñaba Germán. Hice dinero, pero ¿y de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Si se queda en la tumba. Que tal vez has ganado cierta reputación. ¿Y de qué te sirvió si se queda en la tumba? Que has comprado una casa, que has llegado a tal posición en el trabajo. Pero ¿qué valor tiene eso delante de Dios? Puede ser que lleguemos al final de nuestra vida y digamos, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? Bueno, para que eso no nos pase, dice el apóstol Pablo, mirad con diligencia cómo andéis. Y ahora Pablo usa un recurso literario, que es que antes de decirnos lo positivo nos dice lo negativo, ¿no? Y eso genera un impacto. Por ejemplo, si yo te digo, eso no, estás haciendo algo y yo te digo, eso no se hace así. Se hace así. Bueno, yo podría decirte directamente, esto se hace así. Pero cuando yo te digo la parte negativa, eso no se hace así, se hace así de otra manera, genera como un impacto. Entonces, Pablo podría decir, en realidad, noten el texto, podría decir, mirad pues con diligencia cómo andéis, como sabios, podría decirlo. Y está bien, gramaticalmente es correcto. Pero Pablo, antes de decirnos cómo debemos vivir, nos dice cómo no debemos vivir. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como necios. El necio en la Biblia es una persona que no teme a Dios. El necio en la Biblia es alguien que no tiene en cuenta a Dios. Es alguien que no piensa en la eternidad. O sea, no es una persona que nosotros diríamos es un tonto, en el sentido humanamente hablando, no. Tal vez es muy inteligente humanamente hablando. Pero para la Biblia un necio es alguien que no le importa a Dios. Dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no me importa. No es que es ateo necesariamente, sino que Dios no le importa. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, no es que eran ateos, en el sentido de que no querían la existencia de ningún Dios, sino en el sentido de que no querían habiendo conocido a Dios por la revelación natural, conociendo que existe un Dios,
No me importa, no me importa. Y así vive la mayoría de las personas que dicen muchas veces creer en Dios. Te dicen creer en Dios y cuando vos decís, y querés predicarle, no les importa. Te escuchan por compromiso. No les importa. Dicen que creen en Dios, dicen, pero no les importa. Hay personas que te dicen que no creen en Dios. Y cuando vos le preguntás, bueno, pero ¿por qué no crees en Dios? No sé por qué no creo en Dios. Es que ni me importa Dios. Ese es el punto, no me importa Dios. Yo quiero vivir mi vida como quiero, no tengo tiempo para pensar en Dios. De esa manera, dice la Biblia que vive el necio. El necio no piensa en la eternidad, no piensa en la eternidad. El necio, según capítulo 4, versículo 17, vive en la vanidad de su mente. O sea, el necio no piensa que un día su corazón dejará de latir, no piensa. No piensa que un día tendrá que dar cuenta a Dios. No le importa. No le importa, vive su vida como si nunca fuese a morir. A veces cuando trato de evangelizar a alguien le digo, que me dice que no cree en Dios o lo que sea, yo le digo, bueno, pero asegúrate que lo que diga la Biblia es mentira. Por lo menos asegúrate, porque si lo que dice es verdad, estás en problemas. Estás en graves problemas. O sea, por lo menos, obviamente lo que dice la Biblia es verdad, ¿no? Pero trato de seguir el juego. Bueno, perfecto, está buenísimo. Pero asegúrate, tené argumentos. Porque si lo que dice es verdad, estás en problemas. Y claro, lo que la Biblia dice es verdad y está en problemas. Recuerdo una vez predicándole a un compañero de trabajo. No, yo no lo estaba haciendo de buena manera. De verdad, no lo estaba haciendo de buena manera. Estaba predicando con mucho orgullo. Y esta persona empezó a darme argumentos. Y yo en mi orgullo se los empecé a rebatir. A rebatir. Y recuerdo cuando ya no tenía que decirme. No, tampoco era una luz, ¿no? Porque yo no era una luz, así que si le pude rebatir sus argumentos, él era menos luz que yo. Pero a rebatir, y cuando llegó al final, me quedó grabado esto. Me dice, está bien, Mati, tenés razón, Dios existe, la Biblia es la palabra de Dios, Jesús es Dios, pero yo me las voy a arreglar por mi cuenta. Necedad. Esa es la necesidad es no tener en cuenta a Dios. En la parábola de Lucas, capítulo 12, versículo 20, yo se lo leo, no hace falta que lo busquen, en la parábola de este hombre que hizo tantas riquezas que derribó sus graneros, hizo otros graneros, o sea, este hombre se jubiló, no sé, a los 30 años. Ya tenía tanta plata que dijo, no trabajo más en el sueño de todos, ¿no? No trabajo más en toda la vida, a los 30 años me jubilé. ¿Y qué le dice Dios en la parábola? Lucas 12, 20. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, ¿cuándo pensaste en la eternidad? Porque eso es el necio en la Biblia. ¿No pensaste que en un momento ibas a morir? ¿No lo pensaste? Pablo nos manda, no vivan como necios. Por eso si estás escuchando este mensaje, estás escuchando la palabra de Dios y no sos un creyente, considera tu alma. Vas a morir, por más que la gente diga, no me hables de la muerte. No, yo no quiero escuchar sobre eso. Bueno, no escuches, pero un día vas a morir. Un día vas a morir. Y el día que mueras, vas a dar cuenta a Dios. Por lo tanto, mirá cómo estás viviendo. No seas un necio. Si vos no sos un creyente, pero estás teniendo luz del Evangelio, te das cuenta que sos un pecador, te das cuenta por todo lo que han explicado que por tu pecado te estás yendo al infierno, y que la única manera de salir de ese lugar, la única manera de ser perdonado, de ser reconciliado es por medio de Cristo, lo que hizo en la cruz. Arrepentite ahora de tus pecados. Arrepentite ahora mismo. No seas un necio. No digas como el necio, bueno, eso no me importa, eso lo voy a dejar para mañana. No. Lo vamos a ver en un segundo, pero aprovecha el tiempo, redimí el tiempo. Aprovecha esta oportunidad. Si Dios te da sensibilidad en este momento, no sos un creyente, pero Dios te está dando sensibilidad, vení a Él en arrepentimiento y fe. Muchas veces nosotros decimos, el argumento que damos para esto, es que no sabes cuándo vas a morir. Y eso es una verdad, no sabes cuándo vas a morir. Pero hay otro argumento por el cual tienes que arrepentirte ahora mismo. Y es que no sabes si tu corazón mañana va a estar duro. No sabes si tu corazón mañana va a estar duro. No sabes si Dios
hoy es la última vez que te da sensibilidad al Evangelio. No lo sabes. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 1? No tuvieron en cuenta a Dios y Dios ¿qué hizo? Los entregó. Y en Mateo capítulo 13, ¿por qué Jesús le habla en parábolas? Para que oyendo no oigan juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios no solamente es la muerte y el infierno, sino que podés, en cierta manera, padecer el juicio de Dios acá si Dios te entrega la dureza de tu corazón. Por eso mirá con diligencia, y si vos te das cuenta que no sos un creyente, o tal vez venís a la iglesia, tenés amigos creyentes, pero te das cuenta que no hay vida espiritual en vos, y Dios te está trayendo luz, y a la luz de la Biblia te das cuenta que sos de los que le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero realmente no le conoces. Arrepentite ahora mismo. Arrepentite ahora mismo. Poné tu fe en Jesús. La Biblia promete que si vos te arrepentís de tus pecados, si te volvés a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te regala la vida eterna. No seas un necio. No seas un necio. Pero lo llamativo, lo muy llamativo de este texto, es que Pablo no está predicando el Evangelio a los inconversos. ¿Se dieron cuenta? Pablo les está hablando a los que fueron predestinados, según capítulo 1. Pablo les está hablando a los que fueron sellados, según capítulo 1. A los que fueron salvos por gracia mediante la fe, según capítulo 2. Pablo no les está hablando a inconversos acá. Les está hablando a creyentes. Y Pablo les dice a los creyentes, no vivan como necios. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque la realidad es que nosotros, los creyentes, caemos en vivir como necios. Caemos en vivir como necios. De vuelta, pensá en el necio. El necio es alguien que no tiene en cuenta a Dios, ¿no? Lo acabamos de ver. Es alguien que no tiene en cuenta a Dios. Y claro, un creyente tiene en cuenta a Dios en un sentido, por supuesto que sí, es un creyente. Pero en un sentido muchas veces vivimos como si no lo tuviésemos en cuenta. Muchas veces nosotros agarramos las metas de vida, vamos a decir así, que tiene un inconverso, un no creyente. Y miramos nuestras metas de vida y no son muy distintas. Tal vez, para mí, lo mejor que me puede pasar, no sé, es que me aumenten el sueldo del trabajo. Vivimos como si eso fuese lo mejor. Bueno, eso es vivir como un necio. A veces nosotros vivimos como si el objetivo de mi vida es recibirme en la universidad. Bueno, según la Biblia, eso es vivir como un necio. Porque la vida no se trata de eso. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Muchas veces nosotros vivimos como si el objetivo de nuestra vida sea que llegue fin de año para irnos de vacaciones. Pero esa es nuestra meta. O sea, nosotros corremos detrás de eso. Y la Biblia dice que eso es vivir como un necio. Y les voy a dar un ejemplo de cuando caemos en vivir de esta manera. Cuando, por ejemplo, tomamos un trabajo solamente porque nos pagan más plata. Cuando cambiamos de trabajo solamente, o sea, el único argumento por el cual me cambio de trabajo es porque me van a pagar más. Bueno, si ese es el único argumento, eso es necedad. Y muchas personas cambian de trabajo, aunque ese trabajo les implique no congregarse, aunque ese trabajo les impida, como nos enseñaba Ricardo Daglio, nos perjudica nuestra comunión con Dios. Aunque este trabajo no me permite invertir tiempo en mi familia, pero solamente lo tomo y solamente digo que es la voluntad de Dios porque me van a pagar más plata. Eso es todo el argumento. Bueno, así toman decisiones los no creyentes. Muchos padres están más preocupados porque sus hijos hablen 15 idiomas, tengan 3 títulos universitarios, que porque sean hombres y mujeres de Dios. Bueno, eso es vivir como un necio. Eso es vivir como un necio. Claro, somos creyentes, la salvación no se pierde, por supuesto que sí. Claro que la salvación no se pierde. Pero muchas veces nosotros caemos en vivir de esa manera. Agarro un compañero de trabajo y miro su vida y miro la mía y realmente no hay mucha diferencia. Bueno, Pablo dice, mirad pues con diligencia, examinad tu vida, cómo andéis,
no como necios, y ahora es a donde nos quiere llevar Pablo, con este contraste, no como necios, sino como sabios. Nuevamente el sabio en la Biblia, el necio vimos que es alguien que no tiene en cuenta a Dios. El sabio en la Biblia, como todos ustedes lo sabrán, no es un gran empresario, no es una persona que invierte en la bolsa y nosotros decimos, no, esta persona es muy sabia, ¿no? A veces le vamos a pedir consejo a alguien solamente porque es un gran empresario. Bueno, en la Biblia un gran empresario no es una persona sabia, sino como todos ustedes sabrán, el sabio en la Biblia es alguien que teme a Dios, ¿no? Todos los que están acá lo sabrán. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si nosotros pensamos que la persona necia es la persona que no tiene en cuenta a Dios, bueno, la persona sabia en la Biblia es alguien que sí tiene en cuenta a Dios. Si el necio es el que no piensa en la eternidad, la persona sabia es aquella que piensa en la eternidad. Pero Pablo dice en el versículo 15 que debemos vivir como sabios, y en el versículo 16 agrega un verbo, un participio, que nos dice cómo vive el sabio. O sea, no lo hace con el necio, ¿no? ¿Se dieron cuenta? No vivan como necios. Porque él no quiere llevarnos, Dios en su palabra no quiere llevarnos a cómo no debemos vivir, sino que lo fuerte está en cómo sí debemos vivir. Entonces no aclara mucho en cómo no, solamente que no como necios. Pero ahora cuando dice como sabios, sí aclara cómo vive un sabio. ¿Cómo vive un sabio? Bueno, noten conmigo en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Para vivir como un sabio, de vuelta, Pablo te llama a examinar cómo vivir, no como un necio, sino como un sabio. Y para vivir como un sabio, ¿qué debes hacer? Debes aprovechar bien el tiempo. La palabra aprovechar, todos lo habrán escuchado hasta alguna vez, es exagorazo. Exagorazo, que habla de comprar algo de un mercado de esclavos. Por ejemplo, se usa muchas veces de referencia a la salvación. El Señor Jesús nos compró del mercado de esclavos y nos hace sus esclavos. Bueno, Pablo usa esta misma palabra de manera metafórica para hablar de que debemos aprovechar el tiempo. La idea es que debemos comprar el tiempo. Esa es la idea. Debemos comprar el tiempo. Ahora, obviamente, digo una metáfora porque el tiempo no se compra, ¿no? Un millonario puede decir, bueno, voy a dar 100.000 millones de dólares para que el día de mañana tenga 30 horas. No puede. No puede. O sea, en ese sentido nadie puede comprar el tiempo, ¿no? Citaron Mateo capítulo 6. No podés agregar a tu estatura un codo. No podés agregar un año, un minuto, un segundo de tu vida a tu vida. No podés. Ahora, no importa cuánto dinero tengas. No importa. Pensá, no sé, se me viene a la mente ahora este hombre Ricardo Ford. Un hombre joven murió a pesar de sus millones. Maradona. Murió a pesar de sus millones. Y así un montón de personas. Pero Pablo lo está usando acá de manera metafórica. La palabra tiempo ahí es momento oportuno. Esa es la idea, momento oportuno. Lo que está diciendo Pablo acá es, para decirlo de una manera más clara, redimí, comprá cada momento oportuno. Aprovechá cada momento que es ventajoso. Aprovechá las oportunidades que tenés. Las oportunidades que tenés no son infinitas. No son infinitas. Y la idea de redimir es que tenés que comprar cada una de esas oportunidades. Muchas veces usamos la frase, todos nosotros. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Me gustó como lo decía Dagli, ¿oraste esta semana? No tuve tiempo. ¿Leíste la Biblia esta semana? No tuve tiempo. ¿Invertiste tiempo en tu familia esta semana? No tuve tiempo. Bueno, pero tus mismas 24 horas es la que tiene cualquier persona. No es que no tuviste tiempo, sino es que lo invertiste en otra cosa. ¿O no? Lo invertiste en otra cosa. Por eso Pablo usa acá la metáfora de redimir el tiempo. Claro, nunca vas a tener más tiempo. En el sentido de más de 24 horas. No lo vas a tener.
Siempre vas a tener la misma cantidad de horas. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Aprovecharlo. Aprovechar las oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad para que vos puedas glorificar a Dios. El problema que tenemos con el tiempo es que es lo mismo que le suele suceder a las personas que tienen mucho dinero. Las personas que tienen mucho dinero piensan que ese dinero es infinito, ¿no? Es así. O sea, a veces uno se pone a pensar, no sé, cuánto gana, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Cuánto gana? Y a veces uno, cuando ve esos cifras, dice, ¿cuánto tendría que gastar por día para...? ¿No? Imposible, no te alcanza la vida. Y estas personas gastan, se compran, no sé, cualquier cosa. Porque claro, el dinero parece infinito. No es infinito, parece infinito. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos con el tiempo. Es que nos parece infinito. No, bueno, mañana lo voy a hacer. Hoy no voy a leer la Biblia. No, mañana lo voy a hacer. No, hoy no voy a invertir tiempo en mi familia. Mañana, la semana que viene. Hoy no me voy a comprometer con un ministerio en la iglesia. No, más adelante, cuando termine mi carrera, cuando me case, cuando mis hijos sean grandes, cuando... lo que quieran. Pero el tema es que vos no sabés si mañana vas a tener esa oportunidad. Hoy tal vez tenés la oportunidad de dedicarle tiempo a tu familia. Mañana no sabes. Hoy tenés la posibilidad de leer la Biblia. Mañana no sabes. Un hombre muy piadoso, atravesando un vidrio que no vio, se quedó ciego. Se quedó ciego. No pudo leer más. Bueno, creo que con braille, ¿no? Es que no sabes. Escuchaba hace poco una predicación muy conocida de un hombre que estaba por morir de cáncer. Este hombre dio un sermón, que tal vez muchos de ustedes lo conocerán. Y este hombre decía, yo me pensaba que si estuviese enfermo y estuviese en cama, iba a tener tiempo para estudiar, decía él. Y él les dice, no se engañen. Aprovechen sus tiempos de salud, decía este hombre. Porque cuando estás en cama, las dudas vienen, la presión viene. Cuando estás a punto de enfrentar la muerte, las dudas te abruman. No te mientas, decía este hombre. No te mientas, aprovecha ahora el tiempo. No sabes si mañana no tenés una enfermedad que te deja postrado. No lo sabes. Yo pienso que mañana voy a tener la oportunidad, pero no lo sé. Y voy a dar un ejemplo muy claro de esto. Todos nosotros nos ha pasado alguna vez que pensamos un domingo, un sábado, lo pensamos el sábado. Hoy me acosté muy tarde, mañana no voy a la iglesia. ¿Qué hora es? 2 de la mañana, no. Voy la semana que viene. ¿Y qué pasó hace poco? No pudiste ir la semana que viene. Y la otra tampoco pudiste ir. Y la otra tampoco pudiste ir. Y la otra tampoco. Y los meses pasaron y no pudiste congregarte. Y por la gracia de Dios eso ya pasó. Pero podría haber seguido. Redimiendo el tiempo. Vos pensás que mañana podés invertir tiempo en tus hijos. Pero no sabes dónde va a estar el corazón de tus hijos mañana. No lo sabes. Vos pensás que mañana podés invertir tiempo en tu esposa. Pero vos no sabes dónde puede estar el corazón de tu esposa. Vos no lo sabés. Hoy tal vez tus hijos tienen sensibilidad. Cuando estaba pensando en esto, volví a casa, a veces nos quejamos, tengo una nena de 3 años, como dijeron, y bueno, como todos los que tienen hijos acá, la mayoría se vuelve un poco intenso a veces. Y nosotros tenemos la particularidad que estamos en la costa, no tenemos familiares de sangre, digamos, y no tenemos mucho con quién dejar a nuestra hija. Entonces, como está 24 horas con nosotros, o sea, más que todo con Bani, con mi esposa, y conmigo, o sea, si no la tiene ella, la tengo yo, o sea, no hay otra posibilidad. Y claro, eso cansa a veces, y nos quejamos, la verdad es que nos quejamos mucho con mi esposa a veces. Y a veces no aguantamos más. Y cuando estaba estudiando esto, volví a casa, le dije a Bani, digo, amor, mira, pensá que por lo menos Bani, Cami, hoy la sentamos ahí, cuando le enseñamos la Biblia, y ella nos escucha. Bueno, vuela los pajaritos, a veces el tema con una paleta, pero nos escucha, digamos, nos escucha. Y yo digo, amor, aprovechemos este tiempo. Porque no sabemos si mañana el corazón de ella se va a cualquier lado. No lo controlamos. Hoy tengo la posibilidad de invertir tiempo en mi hija. Bueno, lo hago. Porque mañana no sé. Y lo mismo con mi esposa. Hoy tengo la posibilidad de invertir tiempo en mi esposa, mañana no lo sé. ¿Quién me garantiza que el corazón de mi esposa nunca se va a endurecer? ¿Quién me lo puede garantizar? Nadie.
Muchas veces pasa que no aprovechamos las oportunidades de edificar nuestra vida cuando la tenemos. Y cuando viene el día malo, de Efesios, capítulo 6, que habla del día malo, lo cual no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo. Y el día malo destruyó nuestra vida. No perdimos la salvación, porque la salvación se pierde. Pero así como un huracán arrasa una ciudad, así queda nuestra vida. ¿Por qué? Porque no edificamos cuando estábamos bien. Porque no aprovechamos el tiempo cuando tenía sensibilidad por la palabra de Dios. No sabes si mañana nos van a permitir congregarnos, no lo sabes. Si hoy tenés la posibilidad de estudiar la Biblia, hacelo. Vos no sabés si la iglesia en la cual estás, y yo me imagino que muchos de los que están acá podrán dar testimonio de eso, que la iglesia en la cual hoy estás mañana se desvía, no lo sabes. ¿No lo sabes? Porque ha pasado mucho, no lo sabes. Incluso la iglesia de Éfeso en algún momento desapareció. Así que no lo sabes. Hoy tienes la posibilidad de congregarte. No lo dejes para mañana. Aprovechando el tiempo. Y bueno, tiene varias implicaciones aprovechar el tiempo. Según Colosenses, el pasaje paralelo de esto, Colosenses 4:5, aprovechar el tiempo tiene que ver con vivir sabiamente para con los de afuera, con evangelizar. Según este pasaje, en Efesios, versículo 7 al 14, debemos ser luz. Entonces, aprovechar el tiempo también tiene que ver con evangelizar. Tiene que ver con que vos estás hablando con una persona y tratá de meter el evangelio como sea, tratá de hablar, tratá de alguna manera predicar, porque mañana no sabés si vas a tener la oportunidad. No lo sabés. Bueno, ¿Dios es soberano en la salvación? Por supuesto, claro que es soberano en la salvación. ¿Dios salva a quien quiere? Claro que Dios salva a quien quiere, y no te preguntan a vos ni a mí. Pero nuestra tarea es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio. Bueno, debemos aprovechar las oportunidades. Debes aprovechar la oportunidad, como dije antes, de servir en tu iglesia. Pero déjame decirte que esto no lo vas a poder hacer en tu tiempo libre. No lo vas a poder hacer en tu tiempo libre. Por eso Pablo dice, en el texto, bien, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, comprando el tiempo. No te engañes, no te engañes. Cuando tenga más tiempo, no. No tenés que tener más tiempo. Tenés que reestructurar tu tiempo. Debes mirar dónde estás invirtiendo tu tiempo. Y cambiarlo. Claro, todos los que estamos acá tenemos rutina distinta, etapa de la vida distinta. Esto es perfecto. No es que vos tenés que hacer lo que hace el de al lado, no necesariamente. Pero sí vos debes invertir tu tiempo para el Señor. Lo que Pablo dice acá, no lo vas a poder hacer en tu tiempo libre. Y sigue el texto. Ya avanzamos más rápido. Sigue el texto. Dice, aprovechando bien el tiempo y da el argumento. ¿Cuál es el argumento por el cual debemos invertir el tiempo? Bien, porque los días son malos. O sea, nosotros tenemos que redimir el tiempo, ¿por qué? Porque este mundo está gobernado por Dios, por supuesto, pero Satanás, nos dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. Él ya dijo, Pablo dijo en capítulo 2, versículo 2, habla del espíritu hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de desobediencia. 1 Juan 5:19 dice que sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Debemos invertir este tiempo, aprovechar el tiempo porque los días son malos, porque este mundo está bajo el maligno. El punto, o podemos sacar una implicación de esto, o lo voy a decir de esta manera. Debes aprovechar tu tiempo para el Señor, porque este mundo no es el paraíso. Este mundo no es el paraíso. Cuando nosotros vivimos para hacer dinero, para tener un buen trabajo, un buen estatus, lo que sea, lo que en un sentido estamos haciendo es tratando de vivir como si este mundo fuese el paraíso, tratando de pasarla bien. ¿Por qué la gente creyente, por decirlo de una manera, en vez de venir a la iglesia se va de picnic? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque quiere vivir cómoda. Porque piensa que este mundo es el paraíso. ¿Por qué nosotros a veces dice una persona, vamos a una conferencia? No, todo el sábado. Mucho tiempo, no, mucho tiempo. Hermano, hay que hacer este misterio en la iglesia. ¿Y cuánto me va a llevar? No, ensayar una vez por semana, mucho tiempo.
Es que no queremos esfuerzo, es que queremos de cierta manera vivir en comodidad, pero este mundo está bajo la influencia del maligno. Los días son malos. Los días son malos, no sabemos cuándo la persecución se va a levantar, no lo sabemos. Leemos en la historia de la iglesia que la persecución se levantó de la noche a la mañana. No lo sabemos, no sabemos hasta cuándo vamos a poder predicar libremente. El hermano contó una anécdota de su hijo y los travestis. Y digo, no sé cuándo va a pasar de que alguien diga esto acá y entre y lo lleven preso. No sabemos cuánto puede pasar. Es que no sabemos, los días son malos. Aprovechémoslos. Redimilo. Invertilo para la eternidad. Esforzate por el Señor. Esforzate por el Señor. Porque este mundo no es el paraíso. Y ya terminando muy brevemente. Muy brevemente. Dijimos que Dios quiere que sus hijos no desperdicien su vida. Y este texto nos da dos maneras de no desperdiciar nuestra vida. La primera es invirtiendo nuestro tiempo para el Señor, versículos 15 y 16. La segunda manera para no desperdiciar nuestra vida es entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Note conmigo, por favor, versículo 17. Por tanto, conclusión, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, para vivir sabiamente, para vivir con sabiduría, dice el texto, que debemos entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, el necio tiene, muchas características en la Biblia, pero tiene dos características que vemos en este texto. En primer lugar, el necio desperdicia su tiempo. Eso leemos, por ejemplo, en Proverbios 24:30, el hombre que pasó junto al campo del hombre perezoso, ¿no? Y este hombre perezoso era falto de entendimiento y bueno, mañana voy a hacer, se destruyó la vida. O sea, una característica del necio es que utiliza mal su tiempo. Pero otra característica del necio es que desprecia el conocimiento. Dice Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea, el necio no solamente desperdicia su tiempo, sino el necio no quiere estudiar. ¿Has escuchado la frase? ¿Para qué estudias tanto? ¿Para qué estudias? De tono burlón, ¿no? Burlón. ¿Para qué estudias tanto? Dejá los libros, dejá de estudiar tanto. Dejá de leer tanta la Biblia como si te fuese a volver loco de leer la Biblia, no sé. Dejá de leer tanta la Biblia como, no sé, dejá de mirar tanta novela. Una cosa así hacen la comparación. Dejá de leer tanta la Biblia. Ah, ahí van los teólogos. Y es muy interesante, muy llamativo, que el apóstol Pablo dice que en lugar de ser insensatos, que los insensatos desprecian la sabiduría, es muy llamativo que Pablo lo contrasta con entender la voluntad de Dios. Muy llamativo. O sea que para vos vivir como un sabio, debes redimir el tiempo, pero también vos debes entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no está hablando de si debo irme de vacaciones a Puerto Madryn, o a Mar del Plata, o a Jujuy. No está hablando de eso. No está hablando de si debo tomar, no sé, si es la voluntad de Dios que me case con tal o cual persona. Sino la voluntad de Dios en Efesios tiene que ver con el plan de redención. Dice Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, y acá nos explica cuál es ese misterio, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, la voluntad de Dios tiene que ver con el plan de redención. O sea, entender la voluntad de Dios es entender que Dios tiene un plan de redención, que Dios se ha propuesto salvar a pecadores por medio de su Hijo y por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, entender la voluntad de Dios es entender cuál es el plan de redención. ¿Y cómo entendemos cuál es ese plan de redención? Leyendo la Biblia. Sproul habla, muchos teólogos, Sproul habla de tres voluntades en el libro de Todos Somos Teólogos. Tres voluntades. La voluntad decretada,
la voluntad secreta y la voluntad revelada. ¿No? Y él dice, la decretada, bueno, es decretada, así que no te gastes mucho. La secreta es secreta, así que trate de descubrirla. O sea, ¿en qué tenés que dedicarte? A la revelada, a la revelada. O sea, para que vos entiendas cuál es la voluntad de Dios, no es que tenés que buscar un sueño, sacar el vellón, tirar la moneda, si el colectivo es el 147 o el 167, si la viejita sube antes que vos, o no tiene nada que ver con eso, sino entender la voluntad de Dios es entender el plan de redención revelado en su palabra. Entonces, claro, cuando vos vas a tomar una decisión, ¿qué haces? Vas a la Biblia y decís, esta decisión encaja con el plan de redención, este trabajo me va a permitir hacer discípulos, me va a permitir evangelizar a mi familia, me va a permitir invertir tiempo en la palabra de Dios. No, listo, no hay más que hablar. Muchas gracias, guárdese sus millones. Entender la voluntad de Dios tiene que ver con entender la palabra de Dios. Si vos querés, y me encantó todo el énfasis que hizo Dailio, así que me lo ahorro. Si vos querés conocer la voluntad de Dios, necesitas conocer la palabra de Dios. Y conectándolo con aprovechar el tiempo, conocer la palabra de Dios es, para conocer la palabra de Dios, necesitas tiempo. Necesitas tiempo. Entender la Biblia no lo haces así nomás. No lo haces así. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? Abrís la Biblia, agarrás ahí, anotás 3, 4 cositas y das un sermón. Sería hermoso. Pero no es así. Es tiempo para que vos entiendas cuál es la voluntad de Dios. Revelada en su palabra, necesitas estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia necesitas reducir el tiempo. No necesitas más tiempo. Necesitas reestructurar el tiempo que ya tenés. Si vos, puede pasar, tal vez, bueno, veo que hay personas de varias edades, y tal vez vos te encontrás ahora diciendo, bueno, pero yo desperdicié 60, 50, 70, 80, 20 años de mi vida, lo que sea, no importa. Yo perdí el tiempo, mucho tiempo. Bueno, recordemos la gracia de Dios. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, Señor, hay gracia, hermano. Si te has dado cuenta que has perdido muchos años de tu vida, amén. Gracias, Señor, que te has dado cuenta. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Entonces, si vos te has dado cuenta que has desperdiciado tu tiempo, no importa si ha sido 1 año, 2 meses, 20 años o 50 años, no importa. Si vos hoy te has dado cuenta que has desperdiciado tu vida, bueno, déjame decirte que todavía tenés tiempo. Todavía tenés tiempo. Todavía hay tiempo de que los años que te queden, no sé cuántos serán, los años que te quedes, los inviertas para el Señor. En el Señor hay gracia, hermano, hay perdón. Eso es precioso. El Señor no te va a decir, bueno, ahora andate de mi vista, desperdiciaste tu vida, ya, andate, no te banco más. No. El Señor siempre está ahí. Por eso, ¿qué le dice a las cartas? Aún cartas que practican pecados en Apocalipsis, muy fuertes. Si te arrepientes. Y lo mismo puede aplicar para nosotros hoy. Si nos arrepentimos, somos creyentes, pero nos arrepentimos de cómo estamos viviendo y nos volvemos, el Señor nos da gracia. Y podés invertir el tiempo que te quede en esta tierra para lo eterno. Y si vos no sos un creyente, yo te ruego por favor que hoy mismo aproveches el tiempo y arregles tus cuentas con Dios y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe.